Bienvenidos a Conversando desde la Terraza, el espacio destinado para platicar con los autores de los libros de Ediciones Zacatlán. Por esta ocasión nos acompaña el doctor Camacho Cardona presentando el libro Historia Urbana Novohispánica del siglo XVI. Bienvenido, doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes de haberme invitado. Estamos muy felices porque es su segunda ocasión aquí con nosotros. Sí, es el segundo libro que presento de Acatlán. Sí. Y esperamos sean más, ¿no? Hay otros dos más que no se han presentado. Para comenzar, justo para nuestra audiencia que no lo conoce todavía, por favor, ¿podría compartirnos una breve semblanza acerca de su trayectoria, por favor? Bueno, hay varias trayectorias, ¿no? La académica podría explicar que soy fundador de Acatlán en arquitectura. Obviamente yo venía del CEU, tengo 55 años de servicio en la universidad, entonces realmente ha sido toda una vida, ¿no? Primero fui profesor de materia y después ya me volví tiempo completo. Actualmente soy tiempo completo titular C, definitivo, y bueno, como dicen, tengo el breeder como de dinosaurio, ¿no? Y entonces sí tengo ya un desarrollo muy fuerte en la universidad, que aparte de ser mi alma mater, es donde yo he estado ejerciendo la docencia. Muy bien, usted es doctor, ¿cuál es su especialización? Perdón, bueno, yo doctorado? soy arquitecto de licenciatura, tengo dos maestrías, una de diseño arquitectónico y otra de urbanismo, y el doctorado es en urbanismo. Tengo otras dos especialidades, residuos sólidos, ¿no? Y otro de impactos ambientales. Sin duda es una experiencia bastante amplia y que se ve en un resultado como este que estamos a punto de hablar el día de hoy. Para comenzar, doctor, a mí me gusta siempre todos los libros desde el título. Se empieza un análisis desde el título. Particularmente este tiene una palabra que todos creo que conocemos de alguna manera porque desde la primaria nos la enseñan, pero difícilmente sabemos el significado o son pocas las personas que nos pueden decir a ciencia cierta el significado de la palabra novohispano. Por favor, ¿podría compartirnos el significado de la palabra, por favor? Sí, bueno, se puede decir que las conquistas realizadas por Castilla en su momento en América generaron virreinatos. El primer virreinato fue llamado Nueva España, considerando España como Nueva España. Y este virreinato dio como origen que los que nacieran aquí fueran novohispanos. Pero el nacimiento de aquí, digo, obviamente te generaba otro concepto de novohispano, o sea, porque Nueva España era desde Panamá hasta, se puede decir, Canadá. Entonces era un territorio muy amplio, pero el centro siempre fue el virreinato en la Ciudad de México. Por eso somos novohispanos, éramos novohispanos, o considerados, como le decían, indianos de Occidente. Entiendo, muy bien, sí es un concepto bastante amplio y que tiene que... Era muy amplio. Sí, exactamente. Desde su experiencia, doctor, me llama la atención que sí usted es arquitecto, pero claramente tenemos un producto de una investigación casi histórica, llamémosle. ¿Qué le llamó la atención a usted para dedicarse, bueno, más allá de su profesión y de su trabajo, en este ejemplar, hacer énfasis en la historia del urbanismo, si lo podemos ver de esa manera? Bueno, lo más importante es que durante todas las carreras de urbanismo y de arquitectura o planificación urbana regional, siempre se habla de un urbanismo europeo. Entonces, realmente no había un estudio serio que pudiera hablar sobre urbanismo novohispano. Y más allá porque, siendo el primer virreinato, de aquí se tomó el ejemplo a todos los demás virreinatos que siguieron al sur. Entonces es importante decir que tenía que haber una historia realmente urbana de cómo se generó el urbanismo en América Latina en este caso, muy específico. Entonces, curiosamente, por ser el primer virreinato, éramos ahora sí que el principio. Y de aquí se tomó los ejemplos. Entonces, era muy importante estudiar el urbanismo mexicano, bueno, novohispano,
y el de toda América, y hacer un libro que pudiera fundamentar este desarrollo. Efectivamente, para poder realizarlo, aunque fuera arquitecto, tuve que manejé un método que es fenomenológico. Entonces estudié las esencias, pero tenía que estudiar todas las esencias que nos dieron origen. En este caso, acá, pues eran varias naciones importantes, como son los mexicas, varios náhuatl, los mayas, etcétera, que tenían que darnos bases para poder realizarla. Y en España, pues estaba varias culturas, como era la judía, la musulmana, la católica, y esto traía como consecuencia entender esta mezcla tan grande, tan rica, que generó y que dio principio en la Ciudad de México. Fue la manera en que yo me profundicé dentro de la historia, y tuve que hacer obviamente todo el doctorado. En el doctorado fue donde yo decidí hacer esta historia. Llevó por 5 años que dura el doctorado, más un año más para terminar bien, 6 años de estudio. Entonces, para que realmente pudiera tener una base, que tuvo que recorrer toda la Nueva España, desde Costa Rica hasta California, ¿no? Y sacar todas las menciones y los detalles. Sí, aparte se extiende mucho más porque, como menciona al principio, no es como las divisiones geográficas que conocemos hoy día. Esa Nueva España era considerablemente más amplia y el estudio también debería ser más amplio, sí, ¿no? Sí. Realmente era inmenso, ¿no? En realidad casi el límite era el Mississippi, del lado oeste, y el del oeste pues el Pacífico. Y el norte pues llegábamos a Vancouver, sí, hasta allá llegó. Y al sur pues llegamos, como les dije, a la frontera de Costa Rica con el virreinato que correspondía a la Gran Colombia, ¿no? Que era el virreinato nuevo. Ya hablamos un poquito del contexto geográfico. Ahora me interesaría que me explicara cuál es la relevancia del siglo XVI, porque es el tema fundamental de su libro y del comienzo del urbanismo, ¿no? Sí, bueno, en realidad el siglo XVI en América es muy importante porque es el que generó, en el caso de urbanismo, todas las bases urbanas. En el caso de la cultura, pues todas las bases culturales. El sincretismo está claro y preciso, lo estudio a detalle, ¿no? Y eso trae como consecuencia que todo lo que se hizo aquí, que vuelvo a repetir, es toda América. Es más, hasta los Estados Unidos nos copiaron los desarrollos urbanos. Entonces se puede decir que toda América vivió este esplendor urbano que se generó aquí, ¿no? Entonces el siglo XVI podemos tomarlo como punto de partida para todo este desarrollo urbano que hubo, no solo, digamos, México, como dice, toda la extensión de toda América y sí, América del Norte también. Y América la influencia Latina. En Europa. Muy bien. Europa tuvo que saber que era una plaza, no lo tenía idea, y comenzaron a generar las plazas producto de esta experiencia novohispana. Justo que menciona la parte europea, la novohispana, como lo menciona hace un momento, pues es básicamente el hijo de Europa, es traer las creencias y todo el desarrollo que ya había allá a esta nueva plaza, como lo menciona. Hay algo muy importante que se menciona en el libro y que me gustaría que habláramos a profundidad, y es el tema de la religión. Vemos el desarrollo urbano, el urbanismo como tal, como una consecuencia de la religión, de la evangelización, o lo vemos más como una herramienta. Quiero hacer hincapié de algo muy importante allí, ¿no? Porque esta raíz, obviamente, como tú dices, viene de la península ibérica, ¿no? Definitivamente fue muy importante el comprender de parte de la reina Isabel la Católica que era necesario homogeneizar su población, porque ella cuando llega a conquistar Castilla y la Nueva Castilla, pues se encuentra con un sinnúmero de pequeños reycitos o duques que habían sido adelantados y se creían reyes de su zona, y se encuentra con musulmanes, con judíos, con todo ese problema, y ella no tenía manera de controlar todo su territorio. Esto fue muy importante porque el rey de Portugal ya había adelantado con el Papa, en su momento, había adelantado una serie de bulas para que tuviera
o manera de que él pudiera evangelizar. La reina Isabela aprovecha este adelanto de Portugal y lo plantea en España. Entonces el arzobispo Jiménez Cisneros es el que, siendo su confesor, él le plantea que sean realmente los rebeldes de su época, que eran los observantes, ¿no? Eran monjes que no querían estar encerrados, enclaustrados como los otros, sino querían observar la vida de Cristo. Entonces este grupo de rebeldes son los que les va a interesar a la reina Isabela, porque ellos están dispuestos a imitar la vida de Cristo, de evangelizar y encerrarse. O sea, encerrarse para quitar una serie de aspectos espirituales y salir a evangelizar. Esa es la razón cuando logra que vamos a decir, toda la zona ibérica, Castilla, y obviamente convence al rey Fernando de Aragón para que toda España tenga ese manejo y logre equilibrar, ¿no? Después obviamente está la represión con la Inquisición. Entonces el que no cumplía, pues estaba la Inquisición. Eso logra que España se homogeneice y sea el primer país integrado. Digo, primer país antes de Alemania, Inglaterra, todos esos. España se considera muy adelantada en el siglo XVI al tener un territorio bien definido. Al entender esto, llegar a América y encontrarse también, aquí yo declaro que la parte de la Nueva España fueron 286 naciones distintas, no nomás distintas en todo, sino distintas en su etnia, distintas en su lenguaje, distintas en su cultura, distintas en su civilización. Entonces era muy difícil lograr un equilibrio, porque ahora si allá tenía unas cuantas naciones, aquí tenía muchísimas. Entonces por eso usaron otra vez a los observantes, y ellos fueron los que tenían que aculturizar. Hay que tomar en cuenta la palabra culturizar porque es una negación de cultura, o sea, niegan la cultura existente y tratan de imponer otra cultura. Por eso esa culturización. Eso es lo que hicieron los monjes observantes. Entonces, primero, obviamente, fueron los jerónimos, que empezaron en Santo Domingo, pero cuando se dieron cuenta que crecía aquello como bárbaro, entonces ellos dijeron que ya no, que solo se dedicaban a Portugal. Y entonces fueron ya los franciscanos observantes los primeros que llegaron a México, los 12 observantes. Entiendo, entonces sí hay una participación muy importante por parte de la religión en este desarrollo urbano en nuestro país. Se puede decir la culturalización eran los obligados que iban a dar la tutela de la culturización. Partiendo de este punto que le damos importancia a la religión dentro de, digamos, nuestra historia, también tiene clave dentro de los desarrollos urbanos, porque en el libro nos explica diferentes desarrollos europeos y los muestra e incluso los ilustra. En el caso de la Nueva España, y me gustaría ser más específico, en el caso de México, existe también una estructura que se generó a partir de la iglesia y que fue única aquí en Hay que tomar en cuenta un pequeño punto que no me dio nombre, pero no fui insistente en él. Al momento de que una serie de bulas, que muchas de ellas son del Papa Alejandro Borgia, ¿no?, van dando fuerza a que el rey tenga poder en la religión. Porque primero era solo el decidir quién podía de una terna propuesta del Papa, y eso era un patronato real. Pero posteriormente fue desarrollando este patronato a un regio patronato real y llegó a un vicariato donde controlaban la religión desde el punto de vista de evangelización. Entonces, ya al momento de los 15 años de evangelización podía pasar al clero regular del Papa. Entonces el poder que tenía el rey era absoluto, ¿no? Entonces lo que tú me preguntaste viene muy importante, siendo que eran 286 naciones y eran 5 órdenes las que iban a participar, ¿no? Estos se fueron dividiendo conforme a los aspectos culturales lingüísticos. Entonces fueron generando provincias, primero custodias, que son de avanzada dependiendo de una provincia eclesiástica regular,
y después provincias. Esas provincias fueron tanto franciscanas, agustinas, dominicas, jesuitas, mercedarias, tuvieron un tinte distinto según los votos y la forma de vivir. Por ejemplo, los franciscanos, que fueron mendicantes todo el tiempo y siguen siendo. Y los agustinos dominicos, que en el Concilio de Trento, en 1550 más o menos, salieron de ser mendicantes, esos se volvieron capitalistas. Entonces los agustinos hacendados, los dominicos también haciendo dinero. Entonces eran diferentes maneras de enseñar al indígena. Entonces su obligación era primero concentrar a los indígenas, tomando en cuenta las características de idioma, de raza, de todo, ¿no?, en pueblos, y fundar los pueblos. Entonces, quien funda los pueblos es el monje. Entonces, todos van a ser fundados según las características de la orden. Eso hace que México tenga diferentes regiones y que todavía la disparidad actual no se ha logrado integrar bien todas las regiones para que realmente exista un México completo. Yo le llamo los Méxicos, ¿no? O sea, son muchos Méxicos. Esto es producto de las mismas órdenes. Muy diferente es el aspecto civil, donde el rey mandaba. Esas son ciudades que se llamaron ciudades de españoles, villas de españoles, que son totalmente distintas, no tienen nada que ver con la religión, y ellos se organizaban de manera mercantil. O sea, les interesaba el oro, la plata, etc. Y los pueblos indios, de los indios, era de una manera de cooperación, de una sociedad comunitaria. Tanto los frailes como los indígenas tenían esa idea de comunidad. Eso sigue existiendo en México. Los pueblos siguen teniendo una mentalidad distinta a las villas o las ciudades principales. Entonces se formaron dos sistemas urbanos, que eso es lo que tú quieres decir, ¿no? El sistema español, que era mercantilista, y el sistema indígena, que era todo el territorio, que era totalmente de cooperación y de asociación. Esa es la diferencia que Y sí, es muy cierto que estas estructuras se mantienen vigentes, ¿no? Sí. Porque vemos el desarrollo de, digamos, las grandes urbes, como es la Ciudad de México, y diferencia a los demás pueblos, llamémosle pequeños o alejados de provincia. Y sí, incluso la cosmovisión de las personas sigue siendo distinta. Hay lugares como fueron, por ejemplo, Michoacán, con el obispo Vasco de Quiroga, ¿verdad?, que conserva las costumbres que don Vasco les dejó. Es más, están aislados totalmente, no se integran al INE o a la votación que plantee el nuevo sistema de votación, sino ellos manejan su votación a su manera, dentro de grupos familiares, etc. Entonces, esto era un problema muy grave todavía en el siglo, hace poco, hasta el 21 se logró a base de las leyes de cambio, de darle valor a las tribus indígenas o a las naciones indígenas. Volvieron otra vez, que se les permitió que siguieran como eran. Entonces, eso lo hizo don Vasco en el siglo XVI. Entonces, que eso es un ejemplo muy claro, muy arraigado en Michoacán, pero todos los demás pueblos siguen igual. Sí. Claro, entiendo. Podríamos hablar también, bueno, me interesa hablar acerca de las órdenes que llegaron a México. Me menciona usted que trabajaban de formas distintas. Sí, pues en realidad toda orden tiene 4 votos, que son los que organizan, por eso es reglada. Una orden reglada, 4 votos. La primera, pues, es obviamente la humildad, vamos a decir, la castidad, etc. Pero hay un voto que cambia en cada orden, ¿no? Entonces, ese voto es el que puede ser el que hace una diferencia muy grande. Por ejemplo, una orden que no es mendicante y que es militar, pero de educación, es la jesuita. No son soldados, sino son obviamente una orden militar que va a defender culturalmente a la Contrarreforma, o sea, la Contrarreforma de Lutero y Calvino, ¿no? Ellos siguen un concepto muy diferente con su voto, ¿no? Ellos tienen la misión que le da el Papa, es el 4º voto. El 4º voto es la misión que le dan, ¿no? En el momento que el Papa cede al rey, pues el rey les da la misión, ¿sí? Entonces,
esa es una orden diferente. Ellos se presentaban no como mendicantes ni como, o sea, mendicante que pide limón y vive de limosna, sino se presentaban como capitalistas, donde llegaban para hacer, vamos a decir, la conquista espiritual, llegaban con barcos, con ganado, con vid, con todo, y desarrollaban la región, ¿no? Como eso pasó en Sinaloa, Sonora, Arizona, California, ¿no? Y ellos piensan diferente, y muy acostumbrados a que ellos llegaban a hacer canales, a canales de riego, etc. Sin embargo, un dominico no pensaba así, pensaba en la educación, etc., pero no salía a buscar a los indígenas. Entonces tú te encuentras en Oaxaca, en todo Chiapas, que todos los indígenas siguen siendo indígenas, porque nunca fue el fraile a quererlos convertir o les enseñarles como lo hacían los jesuitas. Pero los mercenarios son peor, porque los mercenarios son una orden militar, dividida en dos. Hay un voto que es rescate de cautivos. Entonces los frailes y sacerdotes piden limosna y los guerreros son en realidad comandos de guerra. Si no contestan regresar al cautivo, atacan los mercenarios. Entonces es una manera de ver, y durante todo hasta el siglo, hace poco, ya hubo un general que fue sacerdote, los anteriores fue general militar. Entonces son conceptos muy distintos de ver la vida. Y eso es lo que realmente ha sucedido en las regiones, ¿no? Justo, qué bueno que menciona esto de regiones. Me gustaría saber si existe algo similar a un mapa que nos divida las regiones por las que fueron divididas de acuerdo a las órdenes que... En los libros está. Son 15 provincias grandes, 12 provincias completas y otras custodias. Y ahí voy marcando cuáles son realmente las franciscanas y todo, las agustinas. Normalmente las agustinas se quedaron en el centro, las dominicas un poco. Obviamente los jesuitas son de frontera, porque se les usó de frontera, y también los mercedarios son de frontera. Pero sí se puede ver la diferencia de cómo vive, por ejemplo, una persona agustina de Hidalgo, ¿no? Con un franciscano del centro o con uno jesuita de Sonora, con una mentalidad totalmente distinta, hasta de la manera de trabajar. El quetio se siguió en el centro, pero en el norte todo era capital, todo era movimiento. Entonces eso ha traído como consecuencia que durante mucho tiempo el norte de México era realmente el que producía más ganancias de tipo vamos a decir, de divisas, y el sur no. El sur estaba como atrasado, porque fue quedándose tal como lo dejaron estos misioneros. Sí, justo eso enlaza a una pregunta que le tenía preparada, y es si las estructuras que se generaron de acuerdo al urbanismo desde el siglo XVI se mantenían. Y sí, completamente nos dice, por ejemplo, el ejemplo... Son iguales. Si tú lees el libro y te vas a Guadalajara, vas a encontrar a Guadalajara, ¿no? Hay que recordar, sobre todo lo que dijiste ahorita sobre Guadalajara, había 5 audiencias que pertenecían al virreinato. 2 muy fuera, que eran la del Caribe, ¿no? Cuba, y la de Manila. Y las otras ya dentro del continente americano, ¿no? Que eran obviamente México, Guadalajara y Guatemala, ¿no? Entonces todas estas audiencias tenían el poder, digamos, legislativo y judicial que tenía a través del virrey. Entonces eso permitió también separarse. Siempre Guadalajara fue así como la competidora de la audiencia de México, ¿no? Y justo los grandes asentamientos, digamos, de México, que actualmente son considerados Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se mantuvieron desde ese momento. Monterrey es producto de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Claro. Era un pueblo chico, Monterrey. Monterrey creció en el movimiento de la guerra de secesión, que no tiene nada que ver con esto. Claro. Muy aparte, Muy digamos, aparte. Ese fue más moderno. Cosa de Napoleón III y de Lincoln y de Juárez. Muy bien. Me gustaría que ahora habláramos un poco más acerca, más bien desde la rama de la arquitectura. Los asentamientos urbanos que se empezaron a desarrollar, ¿fueron completamente impuestos o también se hizo una
una mezcla en lo que ya había dentro de nuestro México prehispánico y con las nuevas ideas. La primera ciudad, que es la Ciudad de México, sí está mezclada, ¿no? Los indígenas, llamemos mexicas, ¿no? No me gusta la palabra indígena. Los mexicas formaban las ciudades en base a 4 calpullis y al centro un centro ceremonial. Los castellanos traían la idea de 4 cuarteles, ¿no? Con un centro. Entonces realmente se trazó los 4 calpullis por medio de 4 agrimensores o topógrafos de aquella época, mexicas. Y García Bravo los organizó y fundó la ciudad. Entonces, estas ciudades, como México, está mezclada. El centro es totalmente la villa y al lado son los barrios indígenas. Pero allá afuera, los pueblos son totalmente, como te dije, concentración que hacía el monje, seleccionando el tipo cultural, ¿no? Entonces, para hacer una concentración ponían un convento, y el convento era el que daba bienes y servicios urbanos. Daba agua, daba almacenes, daba educación, daba religión, daba diversiones, daba medicinas, enfermería, hospedaje, todo eso daba el convento. Y entonces el convento era como el sostén de la población. Cuando tú veías una villa no había convento, los conventos eran de concentración, sobre todo de contemplación. En realidad solo se ponía una iglesia, porque se consideraba que los que estaban en la villa de españoles, no tanto que fueran españoles, sino eran evangelizados. Podía ser una persona indígena, pero evangelizada, ¿no? Entonces podía vivir ahí porque ya era religiosamente católico. Entonces sí, todavía están todas las estructuras vigentes. ¿Y estas estructuras contrastan en cuanto a las europeas? ¿O si hay cierta similitud o son completamente diferentes? Es lo que te explicaba cuando realmente en España, que estaba, el capital era Valladolid, no había realmente una plaza. Por ejemplo, era una traza orgánica que se le llama como de plato roto, así como que se cae un plato y se rompe, así era. Entonces, posteriormente comenzaron a eliminar alrededor de la iglesia casas. Hicieron una plaza ahí medio ajustada, ¿no? Pero ya definido se hace en la Plaza de Madrid, la Gran Plaza de Madrid. Esa es copia americana. Y entonces ya empiezan a aparecer las plazas bien formalizadas, pero no existían esas plazas. Era otro concepto de vida. En las urbanizaciones que nos muestra, y como nos explica, el convento, digamos, es el centro de todo. En los pueblos. En los pueblos. Sí. En otro tipo de asentamientos, digamos, más grandes, ¿cuál sería el La centro? catedral, la iglesia. ¿Siempre va a ser en torno a religión y a política? No, lo que pasa es que después de que existe la traza de la Ciudad de México, obviamente García Bravo traza Antigua y traza Cusco. Cusco a distancia, pero Antigua va ahí y muere ahí, en Antigua, Guatemala. Entonces, de Cusco, que era el virreinato más fuerte, el de Perú, se genera todo el movimiento, igual que las plazas, como lo trazó García Bravo, ¿no? Y entonces, todas las ciudades se generan aquí, aun sí como unas 500 ciudades, es cuando Felipe II, rey Felipe II, hace las nuevas ordenanzas, pero lo que él hace es acopiar todos los aciertos. Y entonces ya los presenta como una ley, unas nuevas ordenanzas, pero en realidad es la mezcla estas entre náhuatl y católica, ¿no? Y entonces él ya genera eso y todas las demás ciudades se siguen fundando en base a las nuevas ordenanzas. Esto lo presenta al final en el libro 5 de las leyes de Indias. Están ahí incluidas todas las ordenanzas que primero son en 1570 y después las plantea directamente en las leyes de Indias. Entonces ya se vuelve una ley que se va a hacer en toda la planeación, tanto regional, porque hay una planeación regional bien definida, entre villas, no tanto entre pueblos, sino entre villas. Mencionó una ciudad que poco se habla actualmente, que es Antigua Guatemala. Sí. Podemos hablar que el origen no es el mismo, pero es similar en cuanto a estas ciudades, hablando de Ciudad de México, Antigua, y nos comentó Antigua, que Cusco también fue sí. trazada. Antigua, como te dije, la trazó también García Bravo.
Y la trazó Compu, igualito a la Ciudad de México. Justo hacia allá voy. ¿De qué depende de que una ciudad se desborde y crezca económicamente como lo hizo la Ciudad de México y no haya punto de comparación con Antigua actualmente? Antigua sigue teniendo el centro igual que el centro de México, ¿no? Y Antigua pues, tuvo el problema de que ha sido destruida por los sismos. Y la última vez que fue destruida quedó casi nada parado. Ahora la volvieron a rehacer, ya está vueltamente hecha, pero sigue el trazo inicial. Entiendo. Porque siempre se reconstruye, ¿no? Y el caso de la Ciudad de México ha crecido, crecido y crecido, porque los movimientos sociales que vienen desde la revolución, que trajo como consecuencia que viniera la población que estaba encasillada de las haciendas, se vinieron a las grandes ciudades, pues creció muchísimo, ¿no? Entonces, ahí sí ya es otro fenómeno que se genera, económico y político en su momento histórico, ¿no? Como fue la Revolución Mexicana. Claro, ya depende más de los de las situaciones sociales, más allá de Pero, sin embargo, la Ciudad de México, lo que es el centro y lo que es parte del centro, que considera la zona patrimonial, tiene dos zonas, ¿no? Una central y una un poquito más grande. Es tal cual era el trazo urbano. No así en lo arquitectónico, porque ha habido cambios, pero sí, el trazo urbano es el mismo. Entiendo, muy bien. Y sí, justo, al menos en Ciudad de México, algo que influyó bastante fue el crecimiento del comercio en esta parte central, ¿no? Sí. Porque sí existía, sí era un punto de conveniencia para todos, como dice la gente. Ahí saliste un poquito bueno, empezando por la parte del Imperio Cualca Mexica, que todo el mundo dice azteca, pero los aztecas no existen, porque esos están en Aztlán, pero no saben dónde está Aztlán. No, pero los mexicas, sí, en realidad hicieron una concentración en Tenochtitlan de cerca de 300,000 habitantes. O sea, la ciudad más grande de España era Toledo y tenía 21,000. Sí. Aquí 300,000, imagínate, la comparación no existe, ¿no? Entonces, todo ese crecimiento que hicieron ¿sí? los mexicas fue lo que en un momento dado se comenzó a usar, ¿no? Es la ciudad modelo para toda Latinoamérica. Entonces sí podemos hablar que Ciudad de México fue la primera que hizo que desde aquí... La primera que tiene este trazo, pues la primera es Santo Domingo. Ajá. Te dije que ahí había habido una orden que ya no quiero seguir, ¿no? Pero ese es otro trazo distinto. Santo Domingo no tiene el trazo que nosotros tenemos, ¿no? Pero del momento ya de las demás ciudades sí es el modelo México. Y el trazo me comenta que es el mismo, que fue el mismo. Sin embargo, ¿por qué no fue diferente teniendo en cuenta las circunstancias sociales en las que se encontraban? Como me comentaba, al menos Ciudad de México en ese momento era ya una macro ciudad, ya tenía muchos habitantes. Monstruo, sí. Antigua tal vez no tanto, y Santo Domingo me imagino que igual no tanto. Santo Domingo ¿Por qué los trazos fueron similares si las circunstancias eran diferentes? Es lo que te digo, que se convirtió como una aculturización doble. Así lo siento yo. Tanto náhuatl como castellana. Claro. Hay que recordar ese pequeño detalle que no se nota. No exactamente los que vinieron aquí no eran españoles, eran castellanos. Sí. Porque Castilla era la que tenía el imperio sobre América. El Aragón tenía el imperio en el Mediterráneo, era otro imperio. Cuando ya Carlos I de España, Carlos V de Alemania, sí se volvieron españoles. Ahí ya empezamos a hablar de españoles, porque integran tanto Aragón como Castilla, la vieja y la nueva, se vuelve España. Entonces, es una diferencia que aquí solo podían venir castellanos. Entiendo. No había otra forma. Y además hay un pequeño detalle que yo quiero hacer incidencia. Claro. Obviamente cuando empieza el patronato real, lo pone en la Junta de Guerra de Castilla, lo pone Isabela. Pero esto se va generando hasta llegar a lo de Sevilla, a la Casa de Contratación de Sevilla. Es una evolución hasta España. Pero cada vez que una persona quería venir a América, tenía que pasar un examen médico, cultural y racial. No te aceptaban más que 5 generaciones de raza blanca católica. Entonces el que venía aquí
era un visigodo completo. No tenía otra sangre y era católico y completo. Por ejemplo, Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, quiso venir, pero como le faltaba un brazo, porque lo perdió en la batalla, ¿no?, de Lepanto, ¿no?, no pudo venir, no lo dejaron porque le faltaba un brazo. Entonces, a ese nivel llegaba. Cuando ya España se consolidó, pues ya más o menos siglo XVIII, comenzaron a venir catalanes, andaluces, ya de todo, ¿no? Pero al principio el que formó la área urbana que estamos hablando eran castellanos. Sí, era un grupo muy selecto. Muy selecto. Porque todos dicen que eran una bola de ladrones, bandidos. No era cierto, eso era no era cierto, ¿no? Sí es cierto que cuando vienen las carabelas con Pinzón, con Simón Pinzón, sí sacaron gente de la cárcel, ¿no? Claro. Sí, ahí sí. Porque todos pensaban que se acababa el mundo, ¿no?, que había un abismo, ¿no? Entonces, por eso vinieron toda gente que pudiera, si muere, pues ya eran presos, ¿no? Entiendo. No, pero ya después no. No lo podía permitir la reina Isabel, porque si permitía que vinieran andaluces y todo, entonces, y musulmanes, entonces ¿qué le pasaba? Le volvía a pasar lo mismo que tenía y que luchó para integrar Castilla, ¿no? Entiendo. No podía permitirlo. Tenía que ser algo muy estricto, ¿no? Muy bien, doctor. Sí eran aventureros, pero con Claro. esas características. Muy estricto en las personas que podían acercarse Sí. aquí a la Nueva España. Doctor, para ir cerrando, me gustaría preguntarle acerca de... Este libro se basa en el siglo XVI, Sí. en los orígenes. Sí. Actualmente ya vale la pena hacer un nuevo análisis de lo que está sucediendo con el urbanismo actualmente en nuestros días. Sí, partiendo de la historia, sí. Porque actualmente sigue siendo mucho la intervención extranjera, ¿no? Tratan de hablar de fenómenos extranjeros que se generan en México. Sí vale la pena. Eso ha sido un interés que tú estás diciendo al terminar este libro, sobre todo este libro, la segunda edición, atrás tiene una serie de planos, donde ya está toda América. Sí. Insinúa que toda América está, ¿no? Está Buenos Aires, está esto, todas las ciudades están, ¿no? Sí, lo que pasa es que de ahí yo seguí a los archivos europeos, a los archivos americanos, a recorrer toda América, toda de punta a punta, recorrí América, ¿no?, buscando todas estas bases, ¿no? Claro. Eso es, trato de no hacer un libro porque sería inmenso, trato de que todo este material fotográfico, bibliográfico, hacer un archivo histórico de toda América, ¿m?, y entregarlo a Qatar, Claro. que es una cosa inmensa, ¿eh? Sí. Apenas le he hecho un poquito. Lo único que terminé haciendo un poco era la provincia de San José de Yucatán, franciscana, es la que tengo un poquito ya digitalizada. Entiendo. No todo, faltarían los archivos. Están digitalizadas fotos y transparencias ya en digital, ¿no? Claro. Pero la idea sería las 15 provincias que te dije digitalizadas de la Nueva España, pero luego empezar a digitalizar toda América. Claro. No sé si me alcance la vida, porque si no lo hago yo nadie lo va a hacer, porque ahí está todo el montón de fotos y un montón de cosas. Justo quería preguntarle eso. Este trabajo, no solo de digitalización, sino de investigación, ¿lo realiza usted solo o se junta con un equipo? Sí, siempre he sido solo, porque nadie se atreve a irse a vivir a España 3 años, ¿no? ¿Y quién vive? Nadie, ni mis hijos, ni nadie, no sé, nadie. Entonces yo me dedico, por ejemplo, medio año a Sevilla, medio año a Valladolid, 1 año a Madrid, ¿no? Entonces todas esas épocas estoy en los archivos, no estoy paseando, estoy en los archivos metido. Claro. Entonces todo ese material, ¿quién me hubiera aguantado? ¿No? Nadie. El recorrer toda América, hasta la Amazonas recorrí, la Amazonas, los desiertos, todo recorrí, ¿no? Entonces, ¿quién me va a aguantar a andar en el Amazonas? Claro. Ahí, bueno, nadie se atreve, ¿no? Un trabajo bastante complejo. Sí, pero único. eso es por esa idea, ¿no?, de que realmente es el inicio del urbanismo latinoamericano, bueno, americano en general, porque varias ciudades de tipo anglosajonas lo tomaron. Tomaron como referencia. No todo, pero sí lo tomaron. Sí, pequeñas referencias que funcionan. Filadelfia, varias ciudades que están trazadas así. Muy bien, doctor. Doctor, para
Para terminar, ¿le gustaría agregar algo, una invitación para que lean su libro, sus demás trabajos? Este libro es clásico y así lo ha tomado varios historiadores, ¿no? En principio, bajo mi perspectiva urbana, pues encontré cosas que los historiadores no habían encontrado, ¿no? Pero mi posición fue que no es que yo fuera un historiador, sino haciendo la historia de mi disciplina, que Claro. es el urbanismo. Entonces sí es clásico, no nomás para urbanismo, sino para historia. Sí, justamente. Sí, Sí, Entonces, es admirable su trabajo, doctor. sí, este trabajo tuvo 3 etapas, como te decía. Una, la tesis doctoral, que tardó 5 años en el doctorado, más una de ajuste. Después vino otra etapa donde se amplió el documento y se publicó por medio de CONACYT, Claro. y la empresa. Y luego viene más ampliación terrible hasta que se presentó de Acatlán. ¿Por qué de Acatlán? Porque CONACYT le entregó los derechos a Acatlán. Los derechos que ellos tenían se los entregó. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco su tiempo. Esperamos verlo muy pronto aquí con otro libro, con más de sus estudios. De verdad ha sido unos minutos muy productivos para nosotros y esperamos que para nuestra audiencia también. Y a mí sí me interesa que se difunda porque cuando se presentó por CONACYT se agotó. Y aquí no se ha agotado porque no ha habido una promoción. La razón es muy sencilla, yo lo llevé en toda América, con una camioneta circulaba, yo iba. Todo lo que circulé, que podía circular, no podía pasar el tajo ese que hay entre Centroamérica y Sudamérica con mi coche, pero sí, todos los de América sí. Entonces sí, creo que sí conviene difundirlo. Muy bien, gracias, doctor. Pues muchas gracias por su tiempo. Y Gracias a ustedes. Los esperamos muy pronto. Gracias a ustedes por escucharme y por permitirme este espacio. Y esperemos podamos hablar después más y directamente de sus aventuras, más de la investigación. Me gustaría saber más. No, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Y más amplio. ¿Quieres conocer qué me pasó en Amazonas y qué me pasó en Chile? Todas esas. Muchas gracias, doctor. Hecho. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Conversando desde la Terraza. Recuerde que pueden encontrar el libro del Dr. Camacho en la librería Acatlán y en tienda Acatlán. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.